Buenas tardes, noches ya de este jueves. Estamos iniciando con este programa. Igual ya me tocó este, aún todavía no me acoplo a este horario y me quedé con la costumbre de buenas tardes. Pero ya son buenas noches, ¿verdad? Ya son buenas noches. Y bueno, agradecemos a todos los que nos están escuchando desde el 106.5 de FM. En este momento vamos a iniciar con un programa más de EXO 3.2 y hoy vamos a estar tratando el día de Halloween, muertos, y bueno, vamos a estar hablando acerca de dónde viene el origen, cuáles son las prácticas que se hacían en otra parte del mundo, cómo se hacía aquí en México anteriormente y todo esto. Y vamos a estar abordando este tema tan interesante y tan importante, porque pues a fin de cuentas es parte de nuestra cultura, o nos han hecho parte de esa cultura, pero vamos a desmistificar cada uno de estos elementos que envuelven a estas fechas. Y buenas noches, Andy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Mitch, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues mira, nuevamente aquí, aprendiendo, nuevamente Sí, aquí ¿verdad? aprendiendo, ¿verdad? Porque pues es bueno, ¿verdad? Que todos estemos aprendiendo en este tiempo. Y pues sí, como tú lo mencionas, ¿verdad? Vamos a tocar este tema tan interesante, ¿verdad? Y vamos a sacar varias cosillas, ¿verdad? Que se van a venir dando y va a estar muy bueno el programa. Exactamente, varias cosillas ahí ocultas. No se despegue. No se despegue, tampoco se ponga con los pelos de punta. Exactamente. Bueno, voy a leer una frase que trajimos para el día de hoy, y esta frase se encuentra en Levítico 18:30. Levítico 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y Día de Muertos. Igual mándenos saludos a los teléfonos que hay en cabina, 764-103-2519 y 764-120-1655. Así es. Volvemos con más. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y el Día de Muertos. Y bueno, en este momento vamos a abordar este tema. Andy, ¿cómo ves este tema? Está muy interesante y existe un trasfondo histórico muy importante que nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Eso es el meollo del asunto en esta nochecita, que aprendamos acerca de todo el trasfondo que hay, porque nos podemos quedar solamente con lo que hay por encimita, ¿no? Y dices, ay, disfraces, dulces, travesura, ¿no? ¿Dónde está lo malo en eso? Ay, no, mal pensados, ¿verdad? Esa gente mal pensada. Pero no, yo creo que sí tenemos que desmenuzar poco a poco, ir desmenuzando poco a poco, y yo creo que para esto ahora sí que Dios nos ha permitido este tiempo, ¿no, Mitch? Sí, perfectamente. Y bueno, vamos a iniciar hablando acerca de que en diferentes culturas se ha practicado el culto a los muertos. Esto no es específico de México. Así es. Muchas veces nos hacen creer esto de que no, pues es específico de México y es especial. Evidentemente es diferente en cada lugar. Cómo se practica en cada lugar es diferente, pero prácticamente la esencia de todas las culturas es prácticamente lo mismo. Y bueno, para que nosotros, primero vamos a hablar acerca del Halloween. El Halloween se practica muchísimo en los Estados Unidos y la mayoría de personas considera que el Halloween proviene de los Estados Unidos, pero no es así. Y que es independiente, ¿no? Lo independizan de lo que la costumbre aquí en México hace, ¿no? De Día de Muertos. Así es. Y a veces hasta lo mezclan, ¿no? Porque hacen una mezcla entre, pues, ¿sabes qué? Vamos a poner el altar,
pero ¿sabes qué? También vamos a ir a pedir calaverita. Sí, ya es pocho, ya es como pocho, ¿no? Sí, ya está en el sistema global aquí de... Es como Spanglish, algo así. Y entonces sucede que el Halloween no es originario de Estados Unidos. De hecho, en la fundación de Estados Unidos, bajo las 12 colonias que existían en Estados Unidos, en la enmienda y toda esa época, hasta antes de 1800, pues el Halloween no existía en los Estados Unidos. Uh-huh. El Halloween inicia aproximadamente por el año por ahí de 1820, 1830, 1850. Más o menos por esas épocas se inicia a practicar el Halloween. El Halloween es una tradición, más que nada, una tradición celta. Los celtas son eran posiblemente todavía existan algunos de estas personas originarias y originales de los celtas, pero ya se ha perdido con la globalización. Pero sucede que en el norte de Inglaterra, en el norte de Francia, en el norte de Alemania, por toda esa zona se asentaron la etnia de los celtas. Los celtas tenían sacerdotes. Estos sacerdotes se llamaban druidas. Y estamos iniciando con el trasfondo histórico que tiene que ver con el día de Halloween. Y bueno, estos sacerdotes druidas, en la tradición celta, ellos adoraban a un dios que se llamaba yo apenas vi unas noticias que aún persiste. Esta etnia se retomó y se reconoció ante la Organización de las Naciones Unidas, creo en el 2015, 2016, que todavía existía druidas en Inglaterra. Ustedes no sé si se acuerden de las piedras de Stonehenge, algo así. Son piedras grandísimas en Inglaterra, donde están asentadas, hay como un círculo y hay unas piedras caídas y todo eso, pero ahí es donde se asentaban los druidas. Incluso hay una piedra ahí acostada, y esa piedra acostada se dice la tradición que ahí eran donde hacían sacrificios humanos los druidas. Entonces sucede que estos druidas tenían una tradición de celebrar a su dios Samhain cuando terminaba la época del otoño, cuando iniciaba la época de invierno. Estos hombres agarraban iniciaban a adorar a su dios Samhain. ¿Por qué lo adoraban? Porque ellos consideraban que la época, nosotros sabemos que en aquella fecha, en las fechas de invierno, pues hay muy poca luz por aquellas épocas. Entonces decía que el dios del infierno, o sea, el dios de los muertos, venía y los visitaba. Entonces, para que no se endemoniara mucha gente, como no hubiera problemas, como no hubiera escasez en aquella época, entonces comenzaban a entregarle sacrificios a este dios, al dios Samhain. ¿Sacrificios humanos? Iban desde sacrificios animales, por ejemplo, sacrificaban ganado, sacrificaban ovejas, sacrificaban y con el tiempo, poco a poco, pues empezaron a sacrificar humanos, sacrificaban niños, sacrificaban en el culto de los druidas, lo más popular llegó en una época que lo más popular es decir, que lo que es el objetivo del sacrificio se buscaba que fueran niños o mujeres embarazadas. Ese era el objetivo. O incluso algunos de los druidas en otra época sacrificaban a una doncella,
aquella mujer que había permanecido sin relaciones sexuales, agarraban y la tomaban de alguna familia y pues la familia la entregaba al dios Samhain. Le cortaban las manos y obviamente todos los druidas tenían relaciones sexuales con ella y después de tener relaciones sexuales con ella, la sacrificaban. Ah, qué tremendo. Eso era la cultura druida. Ahora, estos hombres, ¿por qué hacían eso? Ellos creían en la reencarnación. Estos hombres, su origen se remonta a la India, a los hindúes. Allá era donde están sus raíces, sus orígenes, que con el paso del tiempo ellos emigraron a través de Europa y se llegaron a establecer en este territorio donde les hablamos, al norte de Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, al norte de Francia, al norte de Alemania. Ahí es donde se asentaron estos sacerdotes druidas y se transfusionaron con la cultura celta. Y ahí es donde empezaron estos hombres a practicar pues prácticamente la hechicería, la magia. Si ustedes se recuerdan, yo cuando estaba chico recuerdo muchas películas acerca del mago Merlín y todo eso. En esas películas se evidencia la cultura que se tenía en aquella época, que supuestamente la magia era considerado como algo natural, algo normal y algo bueno. Entonces ellos practicaban todo este tipo de ritos para tener más magia, para tener más poder, pero específicamente los druidas comenzaron a practicar estos sacrificios para que no se enojara su dios Samhain y tuvieran abundancia. Entonces, ¿qué sucedió con estos hombres? ¿Cómo obtenían ellos cosas para el altar? Ellos hacían un altar en medio de la ciudad y ellos le prendían fuego y comenzaban a prenderle fuego y evidentemente pues se hacía una fogata grandísima, muy grandísima, y alrededor de esa fogata estaban todos los habitantes del pueblo. Entonces cuando estos hombres comenzaban a ver los sacrificios que hacían de animales y todo eso, pues ellos comenzaban a danzar alrededor de esta fogata. Pero lo interesante, ahí les va lo interesante de esto y cuestiones que actualmente se practican en el Halloween. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los disfraces del Halloween? Como nosotros les acabamos de mencionar, alrededor de la fogata ellos comenzaban a hacer una danza. Pero esta danza, estos hombres venían como caballos, venían disfrazados de cabras, de chivos, venían disfrazados de arañas, de diferentes animales venían disfrazados. ¿Para qué era esto? Bueno, pues era para prácticamente confundir a los espíritus que se supone que venían de parte del dios Samhain, para confundir a los espíritus y que no pudieran reencarnar en ¿cómo se llama? En animales. Porque la creencia de los druidas, ellos creían en la reencarnación. ¿Y qué era lo que creían en la reencarnación? Ellos decían que después de la muerte, si había sido una persona mala, tú reencarnabas en un animal. Una cucaracha. En una cucaracha, en una rata, en lo que tú quieras. Pero si nos escuchó Paquita, la del bar. pero bueno, si tú eras una buena persona, tú reencarnabas en una persona. O sea, volvías a nacer un premio, en un niño, sí, okay, por haber sido buena persona. Esa era la creencia de los druidas. Entonces, ellos, al saber que las malas personas reencarnaban, por ejemplo, en animales, entonces ellos consideraban y decían, no, pues vamos a confundir a los espíritus vistiéndonos de animales para que ellos consideren que hemos reencarnado en animales. Y entonces se hacía esta danza alrededor de la fogata, y así era como inició el disfraz del Halloween.
ese fue el disfraz del Halloween que actualmente se practica. Ese es el trasfondo cultural. Ahora vamos a otra cuestión. Por ejemplo, actualmente se practica lo del trick or treat, que significa dulce o travesura. Bueno, sus orígenes permanecen en los druidas. Sus orígenes son a partir de los druidas, donde los druidas agarraban, iban casa por casa para hacer este altar al centro de la ciudad, de la comunidad donde se encontraban. Ellos iban casa por casa pidiendo cosas para el altar, cualquier cosa que les pudieran entregar. Les pedían tanto fruta, pedían muchas cosas, pedían flores, pedían muchísimas cosas para que ellos pudieran ofrendarlas a su dios Samhain. Y en dado caso que si ellos no cooperaban con aquel altar, aquella celebración que ellos estaban practicando, pues prácticamente ellos maldecían aquella casa y decían que los espíritus los atormentarían durante un año. Entonces, pues prácticamente ahí comenzaba este rito, esta brujería que se les hacía a las casas. Incluso después hay historiadores que hablan y dicen acerca de los druidas que muchos de ellos agarraban y comenzaban a maldecir las casas que no los apoyaban, las casas donde no les daban para el altar a Samhain. Entonces, pues evidentemente, pues ellos sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, pues evidentemente eran atacados por estos demonios que sucedían en aquella época. Entonces, de ahí viene el ir pidiendo casa por casa ahora los regalos tan inocentes, sí, ¿no? Ahorita dices, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a pedir dulces, no tiene nada de malo. El detalle es que estamos practicando la misma cultura de la muerte que se practicaba hace cientos de años, nosotros ya transformados y conociendo a Cristo y teniendo evidencia de Cristo y de todo lo que ha hecho en nuestras vidas, seguimos practicando las cuestiones que se practicaban en otras épocas y eran costumbres abominables ante los ojos de Dios, porque ¿quién puede decir de estas costumbres que pues Dios estaba contento con estas costumbres? Yo creo que nadie, como lo decíamos en un principio, lo que decía Levítico 18:30 dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, ni os contaminéis de ellas, yo Jehová vuestro Dios. Eso era el trasfondo histórico acerca de los druidas, porque es que en Estados Unidos se practica el Halloween de esta manera, pues ese es el trasfondo original, porque estos sacerdotes druidas pues evidentemente eran sacerdotes de Satanás. Sí, que su dios Samhain evidentemente agarraba y pues se manifestaba en aquella época por el culto que le hacían. Sí, quería adquirir poder por medio de todos aquellos sacrificios, ¿no? De todo aquello que se le estaba ofreciendo. Yo estaba viendo, Mitch, en las redes sociales, estaba viendo a una persona que se dedica al satanismo. Y es tremendo, y nada más para corroborar ahora sí que toda esta información, porque yo decía, igual pues sí es toda mucha información, ¿no? La que se nos está dando en este momento, pero esta persona empezaba a hablar de todo esto y así empezó ella tranquilamente a hablar y desde el origen, ¿no? De todo esto dice, no, y esto se remonta desde Inglaterra y esto, o sea, una persona que lo practicaba, ¿me entiendes? Que lo está practicando, o sea, que está metida en todas estas abominaciones. Creo es la muchacha que se hace decir que es luciferina, ¿no?
No sé, la verdad, yo nada más es una estaba viendo. mujer vestida de negro. Exactamente. Sí, Y se me hace tremendo porque dice, ahora dice los papás, dice, bien inocentes, dice, ay, disfrazando a sus niñitos, dice, poniéndolos todo, dice, cuando no se dan cuenta que todo ese trasfondo, ¿verdad? En verdad los está contaminando. Así todo es. ese trasfondo se está saliendo a reducir y nuevamente, dice, se le está dando, ¿verdad?, autoridad al enemigo. Así es. Y dice algo interesante al último, dice, todas aquellas personas que disfrazan a sus hijos inocentemente no saben que están rindiendo culto a los demonios. Sí. Eso es lo tremendo. que dice, y evidentemente si nosotros nos damos cuenta acerca del trasfondo histórico, pues realmente nos damos cuenta que no es algo que podamos percibir O algo que tengamos que dejar como tradición o como culturación. Exactamente. Es algo que ha venido, incluso ni siquiera es parte de nosotros. Lo hemos hecho parte de nosotros. Ahora, igual otras cuestiones con respecto a México de que se practican, que aún se practican, que tienen el trasfondo histórico igual satánico. Y ahorita vamos a desmenuzar todo eso, pero vamos a ir a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y Día de Muertos. No le cambie. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y Día de Muertos, y en este momento vamos a abordar cómo es que tuvo relación el Halloween con la iglesia, por así decirlo, ¿no? Cómo es que se empezó a practicar el Día de Muertos, el Halloween y todo esto. Bueno, la iglesia, pues prácticamente la iglesia católica relacionó el Halloween con la enseñanza del purgatorio. En la Edad Media, el día 1 de noviembre lo instituyó como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de Todos los Muertos. Así que en esta época se practicaban misas gregorianas, supuestamente para sacar del purgatorio a las almas en pena. Ahora, el día 13 de mayo de 1613, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano a la Virgen María y a todos sus mártires, y el Papa Gregorio IV extiende la festividad y la pasa al 1 y 2 de noviembre, abarcando el purgatorio, los mártires y todas las almas en pena. Anteriormente se hacía más o menos por el mes de mayo, antes de que llegara Gregorio, es decir, el Papa Bonifacio, hacía este purgatorio, estas misas gregorianas en mayo, pero después el Papa Gregorio lo extiende al 1 y 2 de noviembre. ¿Por qué lo cambia? ¿Con qué fin? Uno podría decir, pues es que, bueno, tal vez quería festejarlo en noviembre, ¿no? Le gustaba más le gustaba noviembre, ¿no? Le gustaba el frío, le gustaba la niebla y todo. Sí. Pero evidentemente nosotros en los anales de historia encontramos que prácticamente todas las culturas, tanto la celta, los druidas, en Medio Oriente, en Grecia, por ejemplo, en Roma, los romanos también tenían su diosa Dispatris. Ellos festejaban al Dispatris, y muchas culturas tenían su festividad en estas épocas, que festejaban a sus muertos, de alguna o de otra manera festejaban a sus muertos y hacían sacrificios. Entonces la Iglesia Católica, por querer imponer su doctrina ante ellos, pues dijeron, pues ¿saben qué? ¿Qué es lo más parecido que tenemos al culto que hacen estas personas? Entonces, pues dijeron, pues ¿sabes qué? Pues tenemos el día del recordatorio de todos los mártires, las misas gregorianas para sacar del purgatorio a las almas perdidas y todo, a las almas en pena y todo eso. Entonces, pues vamos a pasarlo a noviembre. Y lo empezaron a pasar a noviembre. Así fue como se cristianizó de alguna manera, o sea, estoy poniéndolo entre comillas, sí, porque evidentemente es una herejía total, ¿no? Pero
se trató de cristianizar estos cultos paganos. Como para taparle el ojo, ¿no? Como algo Sí, así, exactamente, ¿no? O sea, sí, o sea, para que la gente, para que llegaras con la gente, por ejemplo, tú que eras monje de Agustino, de aquella época, y dijeras, no, pues sabes que tú tienes tu culto a San Jaín, pero nosotros tenemos un culto que es prácticamente lo mismo. Mira, vamos a las misas gregorianas y tenemos, hay almas en pena, y así como tú dices que hay espíritus en pena, hay almas en pena, y nosotros, para que esas almas se purifiquen y se vayan al cielo, pues nosotros vamos a hacer unas misas gregorianas, y mira, hacemos esto y lo otro, y entonces ahí hubo una mezcla de estas costumbres. Oye, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Exactamente, De esto? Eso es lo que te iba a preguntar. Ahorita que hablas así, que las almas en pena, que las almas del purgatorio, que las almas de no sé dónde, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra, no, acerca de esto? Y si nosotros vamos rápidamente ahí a Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y entonces ya con eso, ¿verdad? Cortamos con todas esas almas con pena, esto, pues nos damos cuenta que no son almas en pena. Sí, que es otra cosa que se les aparecía por ahí. Como dicen vulgarmente por ahí, que los demonios eran los que les jalaban las patas, los ¿no? espíritus chocarreros, Sí, dice ya. entonces, dice la bruja del 71, ¿no? Pero bueno, aquí nos está estableciendo una verdad. Nos está diciendo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio. Uh-huh. Es decir, no hay lugar de purificación, no hay lugar donde uno pueda entrar y pueda purificarse para entrar al cielo. Si tú no mueres a través de Cristo, y si Cristo no es tu Salvador, no hay purgatorio que te salve de las llamas del infierno. Te lo voy a parafrasear así rápidamente, ¿verdad? Está diciendo, ¿sabes qué? En esta vida en la que estás comprando tu boleto, ya sea para el cielo o ya sea para el infierno, no hay más. Así es. Es lo que está estableciendo ahí la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir acerca del purgatorio? Dice en Eclesiastés, mira, en Eclesiastés 12:7, dice, hablando de la muerte, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Estamos de acuerdo? Dice, de esta manera, dice, demuestra que no existen, ¿verdad?, las almas en pena, ¿verdad? Como estábamos diciendo. Así es, definitivamente. A mí me encanta, ¿verdad? A mí me encanta la sabiduría, ¿verdad?, de la palabra de Dios. A mí me encanta, o sea, me encanta que de verdad tú, estimado radioescucha, estés tomando esta verdad, porque son verdades, claro. Son verdades que Dios ha establecido, no son verdades, ¿verdad?, que aquí a mí se le están ocurriendo o que a mí se me están ocurriendo, no, son verdades que están establecidas, y recordemos que la misma palabra nos declara, dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, ¿no? Y entonces lo único que podemos ver es cómo, ¿verdad?, la gente se hace tantas lagunas mentales, y qué pasará, ¿verdad?, después de que nosotros morimos, ¿verdad?, que a dónde iremos, ¿verdad?, qué es lo que sucede. Mira, si tú quieres saber a dónde puedes ir, a dónde puedes estar, te recomiendo, ¿verdad?, que busques en tu verdad, que busques en tu palabra, en tu Biblia, ¿verdad?, porque ahí nos está estableciendo verdades muy, muy tremendas para cada uno de nosotros, porque aquí nosotros tan solo podemos ver que entonces no hay almas en pena, no hay purgatorio, ¿verdad?, y entonces nosotros podemos ir viendo más verdades. Así es, y definitivamente estás en todo lo correcto. Entonces, otra cuestión a favor de este punto que estamos tocando es que en ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar algo parecido al purgatorio, ni siquiera como concepto. Ajá, de hecho. Porque, por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ni la palabra Biblia aparece en la Biblia. Pero nosotros podemos encontrar los conceptos clarísimos a lo largo de todas las escrituras. Así es. ¿No? Pero, por ejemplo, la cuestión con el purgatorio, en ninguna parte de la escritura aparece un concepto como tal. Ahora, otro punto es que nosotros, hablando un poquito más profundo acerca de estos pasajes escriturales, nosotros tenemos que saber
que somos tripartitos. Somos personas tripartitas. ¿Qué significa ser tripartito? Tripartito significa que estamos compuestos de alma, de espíritu y de cuerpo. Ahora, ¿qué sucede con el alma y qué sucede con el espíritu y qué sucede con el cuerpo cuando nos morimos? Eso lo encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el alma está traducido desde el original como Nepesh. Nepesh aparece varias partes en la Escritura y, por ejemplo, Génesis 35, 18 hace una diferencia entre el alma y el espíritu. Nosotros, si escuchamos acerca de Eclesiastés 12:7, dice que el cuerpo vuelve a la tierra como lo dio y como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así es. Entonces, ¿qué sucede con el alma? Ahí se quedaría en suspenso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me estás diciendo que somos tripartitas, que el alma, tenemos alma, espíritu y cuerpo. Bueno, el cuerpo ya encontramos que se va a la tumba. Así es. Ya encontramos que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿qué sucede con el alma? Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto es el juicio. Es decir, que Hebreos 9:27 está hablando acerca del alma. Hay diferencias, por ejemplo, en la Biblia nosotros platicábamos que alma en el hebreo es nepesh, mientras que para espíritu es ruach. Ruach aparece en varias veces en la Escritura, por ejemplo, cuando nosotros nos acordamos de Génesis 1, cuando habla la palabra y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí está hablando acerca del Ruach de Dios que se movía sobre las aguas. Y bueno, eso nos da a entender que no hay un punto intermedio. Entonces, ¿cómo podríamos decir que existe el purgatorio? Evidentemente la teología nos derriba todo este argumento que pues no es más que una creencia que se tenía. ¿Para qué? Pues se tenía para pues prácticamente sacarle dinero a las personas y decirle, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer misa, te va a costar tanto la misa, pero vamos a sacar del purgatorio a tu ser querido. Sí. Y ahí ves a aquellos cristianos creyentes de las primeras de los primeros siglos, pues tratando de todo lo posible, de generar recursos para poder pagar esas misas gregorianas que se hacían en la Iglesia Católica y pues prácticamente que pudieran pasar supuestamente al cielo. Pero bueno, toda esta creencia pues no es más que contrario a las Escrituras. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Halloween? Halloween en el inglés antiguo designa a todos los santos, mientras la palabra en es una abreviatura de la palabra en inglés even, que significa víspera. Entonces Halloween significa víspera de todos los santos. Así se tradujo en el inglés original, en el inglés antiguo, que actualmente obviamente ya tiene otras equivalencias, ¿no? Pero en sus inicios esto era lo que significaba Halloween, el día, la víspera de todos los santos. Así es como se inició a practicar y bueno, ya retomó. Ustedes se dan cuenta que tiene que ver, por ejemplo, la costumbre de los druidas del trick or treat con la costumbre de la Iglesia Católica. Pues prácticamente se fusionaron estos dos, ¿no? Así es. Se fusionaron estas dos costumbres y resultó ahora lo que nosotros conocemos como el Halloween. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, mi queridísimo Andy? Mira, hay ahora sí que cosas tremendas, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta de que
hay cosas tremendas y hay un engaño, hay un engaño, ¿no? Detrás de todo esto, y si nosotros nos podemos darnos cuenta, nos declara la palabra de Dios que pues que Satanás es el padre de la mentira. Así es. ¿No? Entonces él va a ocupar, siempre va a estar ocupando mentira, ¿verdad? Para confundir la mente del ser humano. A mí me encanta un ejemplo que nos estaba poniendo nuestro pastor ahí en la congregación, porque nos decía, dice, imagínense a Satanás, dice, ahí con su resortera, dice, entonces dice, ahí va la mentira, ¡pum!, la suelta, ¿no? Y ¡pac!, pega en la cabeza de alguien, ¿no? Y ya ese alguien anda todo confundido, no es cierto, ¿no? ¿Qué me está pasando, no? O sea, que se pone a pensar cosas, ¿no? En contra de su prójimo, en contra de cada cosa, ¿no? Que vienen dando situaciones ahí dentro de la iglesia, pero esto ya son palabras mayores, Micho, o sea, esto ya nos vamos a palabras mayores, ¿no? En las cuales no nos podemos dar cuenta de que el ser humano vive engañado en cuanto a qué hay qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá después de la muerte? ¿Qué hay más allá, no? Y por eso vive confundido, y más que nada es el temor, como la gente pues se acostumbra, ¿no? Desgraciadamente se acostumbra a vivir en pecado, pues ahora tiene miedo de morir. Claro. Tiene miedo de morir porque dice, pues es que no sé qué va a suceder, entonces prefiere creer en otras situaciones, prefiere creer en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Antes de que le digan, no, ¿sabes qué? Pues tu alma la estás enviando directo al infierno, ¿no? Sí, y esas son las cosas que nosotros nos tenemos que preocupar. Pablo hacía una declaración bien tremenda porque me decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente estos principios, ¿no, Mish? Todos claro. Estos principios que acabas de exponer, los entendía perfectamente, que decía, ¿sabes qué? Pues no, ¿sabes qué? Una vez que esté establecido que una vez de que el hombre muere una sola vez y después al juicio, entonces dice, pues si estoy haciendo lo correcto delante de Dios, estoy honrando su palabra, estoy siguiendo su mandamiento, sé a dónde voy, ¿no? Así es. Ahora, otro punto importante que tenemos que resaltar, por ejemplo, que sobre supuestamente las almas en pena que de repente algunas personas ven. Pero vamos a responder regresando del corte. Así es. Regresamos con más de su programa EXO 3.2, no le cambie. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y Día de Muertos. Y bueno, en este momento vamos a abordar, ustedes van a decir, no, pues es que yo soy mexicano, ¿no? Yo soy más mexicano que el chile y el nopal. Y el nopal y el pozole justo. ¿Qué tiene que ver conmigo el Halloween, no? Eso yo no lo practico. De alguna forma, ¿no? La gente se defiende, ¿no? Sí, pero pues también hay pedrada. También hay pedrada. También tengo una piedra para allá. Bueno, no se trata de esto, se trata de conocer la historia y conocer la cultura, realmente conocer la cultura, porque nosotros decimos, bueno, pues el Día de Muertos mexicano, pues prácticamente se ha nombrado patrimonio universal, patrimonio del mundo. Pero bueno, nosotros tenemos que ir. ¿Cómo es que se inició el Día de Muertos? Hablamos acerca de que hay personas que consideran que los muertos los visitan cuando ponen su altar y todo eso, pero por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, Margaret Ursenat, ella decía que en toda la tierra se han celebrado ritos de otoño con referencia a la terminación de la cosecha, en donde se creía que los que estaban muertos, enterrados en la tierra, sus espíritus se levantaban a caminar con los vivos por toda la tierra. En diferentes culturas se celebraba esto, ella era lo que comentaba. Ahora, en la cultura mexicana, pues no es nada diferente a otras culturas. Por ejemplo, en la cultura mexicana, además de que encontramos la creencia de que los muertos nos visitan, también se practica el ir a los médiums. Esto lo hacían incluso desde los antiguos mexicas. Ellos iban con aquellas personas que chamanes, ¿no? Con aquellas personas que se dedicaban a lo espiritista y iban con ellos. Y supuestamente que ellos les decían, no, pues sabes qué, el muerto dice esto y dice el otro y dice acá y dice allá. Esa era parte de la cultura de los mexicas.
Ahora, nosotros tenemos que reconocer que hay algo especial en México, y bueno, especial no necesariamente tiene que ver con lo bueno. En México hace aproximadamente 2000 años se celebraba un culto a una diosa. La diosa se llama Mictecacihuatl. Ustedes pueden buscarlo en internet, hay bastante información acerca de esta diosa. Se llama Mictecacihuatl, que en náhuatl quiere decir Mictecacihuatl, señora de las personas muertas. Miquitl es muerto, Tecatl es persona de, morador de, habitante de. Evidentemente el náhuatl tiene sus variaciones de acuerdo a la región donde se hable, se pronuncie el náhuatl, ¿no? Pero estamos hablando de la zona mexica y de aquella época donde se traducía esto como la señora de las personas muertas. Y esta diosa de la muerte, en la mitología mexica se le reconocía como la reina de Mictlán. Y bueno, la mitología mexica hablaba acerca de que esta mujer estaba en el noveno y en el último nivel de el inframundo, y que esta era la encargada de cuidar a todos aquellos muertos que caían y que estaban en ese nivel, en el nivel número 9. Y si nosotros vamos a buscar su imagen de Mictecacihuatl, pues es la misma imagen que actualmente se pinta a nuestros niños como la Catrina. Es el mismo imagen. Mictecacihuatl, esta mujer de la muerte, es la misma imagen de la Catrina. Incluso nosotros podemos ver su asemejanza de la Catrina con la imagen de la Santa Muerte actualmente fácilmente, y claro, muchas veces no nos damos cuenta, pero existe alta semejanza con Mictecacihuatl con la Santa Muerte. De hecho, es la equivalencia. Cuando llegaron los españoles, llegaron a cristianizar México, vieron que los mexicas practicaban el culto a esta diosa. Pues dicen, ¿saben qué? Nosotros también tenemos una diosa de la muerte, es la Santa Muerte. Miren, aquí está. Y empezaron a adorarla algunos de los mexicas y todo eso. Entonces se transfusionó, y actualmente la adoración a la muerte pues proviene de Mictecacihuatl, de esta diosa de la muerte, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, pues ahí ya podemos ver que realmente la cultura mexicana está mezclada pues prácticamente con prácticas satánicas. Cuando los niños, cuando las mujeres, cuando se visten de la Catrina, pues prácticamente están haciendo alusión a la diosa de la muerte. Y bueno, otra práctica que se hace en México es que los mexicanos cuando celebran el Día de Muertos ponen un altar al Día de Muertos. Bueno, esta tradición viene de los perupechas de Michoacán. Ellos celebraban el Día del Muerto Nuevo en agosto, donde se ponían altares a los muertos y la comida favorita de los mismos. Ellos creían que los muertos convivían con ellos y absorbían la esencia de los alimentos. Ahora, la pregunta es, ¿nos visitan los muertos? Y bueno, ¿y por qué es que hay tanta creencia de que incluso hay personas que ven a los muertos? ¿No es cierto? Incluso hay personas que sueñan y dicen, ¿sabes qué? Soñé que me vino a visitar tal persona, vamos a poner un altar. Sí. A ver, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a que nos visitan los muertos, Andy? Dice una parte ahí en Lucas 16:26, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Wow. Hay una situación bien tremenda en este aspecto, porque
nos está hablando acerca de ese abismo. Hay un gran abismo, nos está hablando de un gran abismo que hay, ¿verdad? Entre el infierno y la tierra, entre la tierra y los cielos. Hay un gran abismo en el cual dice ninguno, ¿verdad? Ni del cielo a la tierra, ni del infierno a la tierra, ¿verdad? Yo creo que aquel que está en el infierno, si volviera a la tierra de loco, se vuelve a regresar para allá, ¿verdad? Sí. Si no tapo, ¿verdad? Yo aquí me quedo, ¿verdad? Mejor me quedo aquí en la tierra vagando, dice. Como alma en pena. Pues ¿no? Sí. Y hay algo, es tremendo, ¿no? Porque aquí la palabra expone todo esto y te dice, ten cuidado, porque dice, no es cierto, nadie te puede decir, ¿verdad? Que aquí andan espíritus, ¿verdad? Que andan penando, ¿verdad? Claro. Almas en pena, que andan vagando por ahí. O que andan jalando patas. Ajá, o jalando cadenas, no sé qué tantas cosas. Rasguñando, ¿cómo se llaman? Los techos. O las paredes. Rasguñando las paredes. No, realmente no, es imposible que suceda eso. Nosotros acabamos de ver que no hay un punto intermedio en donde anden las almas en pena, que después de la muerte viene el juicio. Ahora, con respecto a esto, de que los muertos los visitan, no existe tal posibilidad. La Biblia rechaza contundentemente y categóricamente en toda la Escritura, rechaza esta enseñanza. Dice, además de esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Aquí está hablando Jesús sobre la parábola de el rico y Lázaro. Cuando Lázaro estaba en el infierno, le dice a Abraham, dice, Abraham, permíteme ir con mis familiares para que yo les pueda anunciar que el gran tormento que estoy recibiendo en este lugar. Y agarra, y estas son las palabras de Dios, dice, además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, que nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Es algo inviolable. Exactamente. Algo inviolable. Exactamente. Entonces no hay posibilidad de que los muertos nos visiten. No, o sea, incluso hasta por lógica. Sí. Porque imaginen que los que están en el infierno visitan a los de la tierra, como lo acabamos de mencionar. No, pues evidentemente se van a quedar acá. Ahora, los que están en el cielo, imagínense con todo, con esas calles de oro, con mar de cristal, con la nueva Jerusalén allá en el cielo y todo eso, que ellos decidieran venir a la tierra. O sea, no es algo lógico. Incluso dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, es decir, que nuestros sentimientos van a ser retirados de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Entonces, evidentemente, ya no va a haber ese apego fraternal que nosotros teníamos con nuestros familiares. Entonces, evidentemente, pues ellos se van a quedar en el cielo, güey. Imagínense, pasar de largo un día sin la presencia de Dios a estar en la presencia de Dios, pues sí, evidentemente se van a quedar allá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que ven la visitación de muertos? Nosotros nos damos cuenta en las Escrituras, por ejemplo, tenemos Efesios 6:12, que dice, que habla acerca de una lucha que tenemos y habla acerca de espíritus que hay en este mundo. Y dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas. No dice dominan Marte, no dice dominan Júpiter, no dice dominan Plutón, dice que dominan este mundo de las tinieblas, es decir, que andan en este mundo de las tinieblas. Y aguas, porque eso sí andan ahí vagando. Exactamente, por ejemplo, vamos a remontarnos a la historia de los druidas. Los druidas decían que si no daban para la ofrenda, que si no recibían para la ofrenda, espíritus los atormentarían durante todo el año. Y efectivamente eso pasaba. ¿Por qué? Porque Satanás estaba enojado con aquellos y quería que aquellas personas lo adoraran. Entonces lo mismo sucede con estas personas. Cuando estas personas entregan un altar, evidentemente no es a familiares. Entonces, ¿a quién están entregando el altar? Pues evidentemente el altar es hacia los demonios. Entonces, cuando están haciendo un altar, pues Satanás
viene con sus ángeles, con los ángeles caídos, y viene a visitar a aquellas personas que normalmente le entregan un sacrificio como un recordatorio que se acerca el día de adoración a Satanás. Ahora, con respecto a cada una de las cuestiones que se manejan, de los elementos que se manejan en el altar, por ejemplo, nosotros podemos encontrar diversos elementos que tienen un significado particular. Por ejemplo, ¿qué significa el hecho de que pongan en el altar agua? El agua significa la transferencia de espíritus. Significa que, de hecho, muchos satanistas ocupan esto, que cuando van a una sesión, y esto lo podrán corroborar con algún chamán o alguien que hayan hecho una limpia, de que cuando van a hacer una limpia y eso, dicen, tómate un vaso de agua. ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente hay una transferencia de demonios. Ahora, ¿qué pasa cuando ponen el pan, ponen la sal, ponen las flores? Cada una de estas cuestiones, y no vamos a hablar explícitamente porque evidentemente pues puede haber personas que quieran practicarlo, cada una de estas cuestiones son elementos particulares de brujería. Si nosotros lo ponemos en el ámbito de la brujería, nosotros nos vamos a dar cuenta, y ustedes pueden preguntarle a un satanista o un ex satanista qué significan cada uno de esos elementos, y van a decir, pues sabes qué, mejor en esas épocas ni los toques. ¿Por qué? Porque aparte de que está la adoración a Satanás, estás haciendo partícipe de esos elementos de brujería. Así es. Entonces, pues prácticamente uno está haciendo brujería en su propia casa, ¿se imaginan eso? Abriendo puertas, ¿no? Exactamente. Abriendo puertas de maldición. Apenas en las noticias estaba viendo que en Nueva Orleans, en Estados Unidos, habían hecho una ouija grande. Ah, sí, lo estaba viendo. Estaba muy, muy grande. ¿Por qué? Porque quieren abrir un portal grandísimo para que se manifieste Satanás en aquellos lugares, y pues evidentemente ahí donde hay muchos cultos a Satanás y donde se practica la santería y todo eso, pues evidentemente quieren más poder de Satanás, ¿no es cierto? Y entonces pues hay que tener mucho cuidado con estas prácticas, que prácticamente son prácticas satánicas y diabólicas. Quien te visita no es tu familiar, quien te visita son demonios vestidos de personas de luz, de personas que tú consideras que son tus familiares, incluso hasta en sueños. Estábamos escuchando apenas la semana pasada, en esta semana, que nos decían, no, pues es que mi esposo no quiere hacer el altar. ¿Por qué? Porque soñó con no recuerdo, algún familiar, ¿no? Ajá. Y entonces dice, no, pues vamos a poner el altar. Evidentemente es cuando se están manifestando los demonios y Satanás en esta época, y entonces hay que tener mucho cuidado. Imagínense, si cuando nosotros adoramos a Dios vemos las manifestaciones poderosas de Dios, amén. Cuando se adora a Satanás, sí, tiene que, de igual manera hay manifestaciones satánicas. Por eso es que muchas personas ven a sus familiares, etcétera, etcétera. Pues evidentemente no van a venir como algo horripilante, no van a venir para espantarte, no van a venir como mostrándose como ángeles de luz. Eso es lo que habla la Biblia, ¿no es cierto? Así. Incluso habla, por ejemplo, cuando habla de Jezabel, dice aquella Jezabel seductora. No está hablando de alguien que feo, alguien sí, no, está hablando acerca de una mujer, hablando en analogía, ¿no? Sí. Pero está hablando acerca de una seducción con algo que te gusta, algo que te llama la atención. Exactamente, y lo mismo sucede con estos demonios. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en esta época con respecto a todo esto. Vamos a un corte, ¿o tenías algo que decir? A un corte y ahorita regresamos. Sí, vamos a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y Día de Muertos. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema Halloween y el Día de Muertos. Y bueno, pues
la pregunta con la que iniciaríamos este bloque es, el Día de Muertos y el Halloween, ¿son buenos, son malos? ¿Cuál consideras tú que es el punto de vista como cristianos que deberíamos de tener? Y no solamente como cristianos, sino como personas pensantes sobre estas festividades que se realizan en esta época. Hay algo tremendo que acabas de decir, Mitch, y sí es cierto, o sea, como personas pensantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a dejar lo malo a un lado y aprender a hacer lo bueno. Así es. ¿Sí? Hay una parte en la Biblia en donde nos dice que Dios pone delante de nosotros el camino de vida y de muerte. O sea, nos está diciendo, sabes perfectamente qué es lo bueno y sabes perfectamente qué es lo malo, porque lo has escuchado. Y nos dice, ¿sabes qué? Mejor te recomiendo que hagas lo bueno para que tengas vida y vida eterna, ¿no? Y yo creo que de esta manera cada uno de nosotros tenemos que saber a qué mejor de qué mejor alejarnos, porque dice la palabra de Dios, también nos declara, el sabio ve el peligro y huye. Así es. Entonces tenemos que aprender a ser sabios, Mitch. Sí. Tenemos que aprender a dejar todas esas prácticas. De hecho, todo este conocimiento, ¿verdad? Toda esta información, ¿verdad? Que te estamos trayendo en este día, en esta noche, es para que tú reflexiones, es para que cada uno de nosotros podamos reflexionar y digas, oye, no me conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi casa sea, ¿verdad?, una puerta abierta para los demonios. Yo no quiero que mi casa sea una puerta abierta para el mal. Yo no quiero que mi casa sea, ¿verdad?, un nido, ¿verdad?, de maldición. Yo anhelo que mi casa, ¿verdad?, sea un lugar de bien, un lugar de bendición. Y yo creo que en cada uno de nosotros tiene que estar esto, en el corazón de cada uno de nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Yo te recomiendo que mejor te alejes de todas esas prácticas, mejor aléjate totalmente de todas esas prácticas. Si lo haces en casa, de verdad, te recomiendo que mejor se alejen de todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque es necesario conservar nuestras vidas bien en santidad, como la palabra de Dios nos hace la invitación. Así es, y bueno, si nosotros exploramos un poquito y conocemos un poquito de lo que se mueve del lado opuesto, que nosotros practicamos la santidad, la búsqueda de Dios, ellos buscan la búsqueda a Satanás. Incluso hay sacerdotes de Satanás, y un ejemplo de ellos es Anton LaVey. Anton LaVey es supuestamente el sacerdote más grande que tienen los satánicos, y ese hombre dijo en su iglesia satánica en San Francisco, dijo, la noche de Halloween es la única noche en la cual el diablo me escucha y le invocamos para pedir ayuda. Muchos satanistas también hablan acerca de las prácticas que se realizan en esta época, porque es que los índices de desaparición de niños aumentan por estas épocas, porque evidentemente, incluso de jovencitas, por evidentemente el culto y la adoración a Satanás. Las entregan como sacrificio, las matan, las sacrifican y las entregan a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás les haga caso, para que se llenen de poder, de espíritus y de todas estas cuestiones que pues prácticamente van en contra de lo bueno, en contra de lo bondadoso, en contra de la piedad, en contra de todas estas cuestiones buenas. Por ejemplo, el video que veíamos, ¿no?, de esta mujer decía, pues es que se realizan sacrificios en esta época. Dice, su objetivo son los niños y las señoritas, pero dice, pero también pues hay sacrificios de animales, hay sacrificios de gatos. Se supone que es cuando más desaparecen los gatos en esta época, los gatos negros. Sí, pobres gatitos que tienen la culpa. Sí. Pero bueno, pues nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con una cultura de la muerte. No se le puede nombrar de otra manera, es la cultura de la muerte. Y nosotros hemos salido de la muerte para tener vida.
Nosotros en anterior tiempo estábamos muertos, como dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Cristo vino a resucitarnos de los muertos. Dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así es. Entonces, evidentemente nosotros estamos en el lado opuesto, por eso es que nosotros como cristianos no podemos hacer partícipes de estas celebraciones. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, mi Andy, para concluir? Hay algo tremendo en tercera carta de Juan 1:11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Entonces yo creo que es esa recomendación, ¿verdad?, que le hacemos al pueblo en general, a todas las personas, ¿verdad?, todos aquellos que nos están escuchando, aprendamos a hacer lo bueno, aprendamos a ser imitadores de Dios, de Jesús en esta parte de la tierra, y verdad que sepamos dar ese buen ejemplo, que seamos ese buen ejemplo en esta parte. ¿Para qué? Para que así nuestras generaciones, ¿verdad?, también sigan ese camino de vida, de verdad, para que les vaya bien. Así es. Y bueno, yo para concluir quisiera resumir todo lo que platicamos. Y en estos puntos, Halloween es el día más sagrado para el satanismo y para el ocultismo en todas sus formas. Es el día especial para la invocación de Satanás y sus demonios. Es el día que se ofrecen más sacrificios de niños en el mundo. Se promueve la brujería y el ocultismo en los niños. Es el día especial para consultar la tabla de la Ouija. Ayuda a la propagación de culturas paganas como el hinduismo, el druismo, así como el chamanismo y la reencarnación. Introduce a las personas, sobre todo a los niños, a los terrenos del ocultismo. Y por el último punto y el más importante, se olvidan de Dios en estos días para enfocarse en el diablo. Tremendo. Y bueno, pues ese es en lo cual podemos resumir todo este tema. Gracias, Andy, por ayudarnos en este día a encontrar las verdades pues, escriturales, lo que realmente es el significado de los muertos. Gracias, Andy. No, pues gracias a ustedes también por la invitación, y pues aquí estamos, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier aclaración, están los números de cabina también para que en cualquier situación te podamos ayudar, dar un consejo, ¿no? Conforme a la palabra. Yo creo que es bueno, es necesario, ¿verdad?, en estos tiempos. Y pues gracias por la invitación, les digo, y aquí estamos para el próximo programa. Así es, y bueno, igual una felicitación a todos aquellos hermanos en Cristo que nos están escuchando. Hoy, hace 502 años, se celebró el inicio de Martín Lutero cuando clava las 95 tesis en Wittenberg, Sí, estaba yo leyendo. Sí, entonces pues igual es la conmemoración de la Biblia del oso, la primera traducción al español que nosotros pudimos tener acerca de la Biblia. Ya hay muchísimas traducciones, pero a partir de la del oso se hicieron muchas traducciones, y bueno, ese es un enhorabuena para nosotros los cristianos que quieren celebrar algo. Pues ahí está eso, ¿no? Sí, tenemos mucho que celebrar nosotros. Ahí está. Tenemos vida, tenemos Cristo. Sí, así es. Entonces, pues Dios les bendiga mucho y agradecemos su compañía, agradecemos su atención, agradecemos que nos hayan sintonizado desde el 106.5 de FM. Dios les bendiga y regresamos la siguiente semana, el jueves a las 7, y cuídense mucho.